Buenos días a todos y a todas. Señor les bendiga. Voy a tener cuidado con esto porque yo fui un victimario de este púlpito durante la escuela bíblica de vacaciones con Edgardo. Tuvimos como ver esto y pues Edgardo y yo somos Edgardo y yo, y las cosas tecnológicas no las pensamos muy bien, y quién sabría que esto tiene un cable por ahí para abajo y moviendo, arrancamos todo y de pronto, ¿y qué pasó aquí? Bueno, pues nadie predica el domingo, pero resolvimos porque aquí en esta iglesia hay gente pero muy inteligente y saben cómo arreglar estos problemas. Menciono eso como en son de broma, pero también muy en serio, porque parte de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Mientras vamos trabajando sobre Filemón, vamos a estar conectando a Filemón con qué nos dice Filemón sobre, no solo sobre ser discípulos, sino también sobre ser comunidad. Cómo somos una comunidad de fe que alberga y hospeda a otros. Que vamos a orar primero, vamos a ponernos en pie y vamos a orar juntos por lo que aquí hablemos. Señor Jesús, agradecemos tu bondad. Por permitirnos estar juntos, compartir, escucharnos, mirarnos y sostenernos unos a otros. Te rogamos que esta congregación y tu iglesia, tu cuerpo, pueda sostenerse mutuamente. Guíanos en la reflexión de esta mañana. Que tu amor vaya por encima de cualquier cosa. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Sentamos. Como decía Jerry, el año pasado me tocó esto en contra de mi voluntad. Este año también me toca en contra de mi voluntad. Yo no escojo estar aquí, pero pues hay gente que insiste y pues me disculpo. El año pasado yo llegué de un viaje con mucha asma. Se supone que me tocara el domingo de inicio de campaña de juventud. No podía hablar, no seguí el consejo de nadie. Incluso Ángel Luis me dijo, ve a un neumólogo, y yo le piché a un neumólogo y seguí tomando mucho café porque entendía que el café me abría los bronquios y no me fue bien. Terminé yendo al médico y el médico me dijo lo que tenía que hacer y pude predicar el domingo de final de campaña. Así que hoy no tengo asma, no tengo nada de eso, solamente estoy bien asustado y muy nervioso por lo que voy a hacer aquí, así que vamos allá. Filemón, pusieron el versículo 7, pero realmente me quiero ocupar del versículo 6, así que le voy a pedir que abran sus Biblias en el verso 6 de Filemón. Y voy a leer del 1 al 7, aunque voy a discutir toda la carta. Es una carta muy breve. A veces pasa desapercibida, uno pasa de Tito y brinca y cae en Hebreos y uno no se da cuenta que hay un librito por ahí por el medio. Leemos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Para aquellos que les gustan los esquemas, como a mí, yo lo voy a hacer por mi bien, pero esto es más o menos el plan de lo que vamos a hablar. Es una introducción, vamos a hablar un poco de la comunidad y la importancia que tiene una comunidad para todos y todas.
segundo plano voy a hablar de Filemón, voy a hacer un resumen de Filemón. Y finalmente vamos a transportarlo de cuáles son las propuestas que Filemón lanza en ese verso 6 para hacer comunidad. ¿Estamos? Vamos allá. Primero, yo no sé si hay algo que cueste mayor esfuerzo y valentía y tiempo como la vida en comunidad. La vida en comunidad duele, toma mucho esfuerzo, toma mucho tiempo. Casi toda nuestra vida la pasamos buscando espacios que nos brinden ese sentido humano que nos hermana. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida, desde nuestra infancia. Y usted ve a los nenes chiquitos, los niños, y eso pasaba mucho cuando yo era chiquito, cuando mis primos me decían, yo no te voy a hacer caso, todo el mundo se iba a una esquina a llorar, no me vas a hacer caso. Y todos hemos pasado por esa experiencia tan traumática de que alguien nos diga que no vamos a pertenecer a su corillo. De otra parte, por más que nosotros anhelemos tener y ser parte de una comunidad, nada nos causa más dolor. Sin embargo, insistimos en hacer comunidad. Yo no sé ni por qué hacemos eso, pero insistimos en tener vidas en comunidad unos con otros. Y yo llevo bastante tiempo reflexionando sobre esto. Varias preguntas que están en mi cabeza. Primero, ¿qué es comunidad? Es la pregunta básica. ¿Puedo ser parte de una comunidad? ¿Cómo? ¿Qué se requiere? Si se requiere algo para ser parte de una comunidad. Y yo lo otro que no sé si realmente cada uno de nosotros puede ser ejemplo de lo que es ser una comunidad, porque todos y todas de alguna forma u otra, lamentablemente, hemos tenido que romper con ciertas comunidades, con ciertos núcleos, con ciertos grupos, por diversas razones. Yo mismo he sido parte de un sinnúmero de comunidades y de espacios de comunidad, y cuando hablamos de comunidad estoy refiriéndome a espacios de grupo donde hay un sentido común, y ahí usted puede mencionar, mira, su familia es un espacio de comunidad, nuestra iglesia, la iglesia es un espacio de comunidad, nuestros trabajos en muchas ocasiones se convierten en espacios comunitarios, pasamos gran parte de nuestra vida en un trabajo. Los chicos pasamos ¿cuántas horas en una escuela? ¿Cuántas horas uno está en una escuela, Eric? 8 o 9 horas, sabrá Dios, depende. Si uno está en un equipo de baloncesto tiene más horas todavía. Si a uno le dan un detention o lo retienen en la escuela porque se copió un examen, pues tiene más horas todavía en una escuela. ¿Cuántos dan testimonio de eso? No levanten la mano. Okay. Las comunidades son espacios muy difíciles, pero son espacios que nosotros buscamos una y otra vez. Yo crecí en la iglesia, y una de mis experiencias más extrañas en una iglesia, y esto no lo digo por chismear ni nada que ver, esto lo digo porque me pasó y no puedo evitarlo. Yo estaba empezando a tocar batería, aquí me han visto aquí dando cantazos a esa cosa llena de que hace ruido. A mi abuelo no le gusta, mi abuelo está por ahí, mi abuelo no le gusta que yo toque batería, yo sé que él hubiera preferido que yo tocara arpa o algo así. Cuando se enteró, él toca batería, ay bendito. Aún así le encanta el sonido del cuatro y el bongo y todas esas cosas, son contradicciones de la gente. Y recuerdo un momento de estar con mi papá en una iglesia y hacía falta un baterista y dije, mira, llama a ese muchacho, que ese muchacho toca batería. Yo estaba bueno, como usted ya me conoce, siempre estoy en Mahona y en Fachas. Y voy a tocar, me siento en la batería, de hecho me arrodillo en el banquito de la batería, listo para tocar. Por aquí yo tenía como unos 11 años, 12 años, y yo veo que todos los adultos hacen eso, y yo vengo, me arrodillo y toda la cosa, voy a tocar, me siento, va a empezar la canción, y allá alguien viene y me dice, mira, ese muchacho no puede tocar porque está en Mahones. Y yo tengo 10, 11 años, estoy buscando un espacio al cual pertenecer. No puede tocar porque está en Mahona. Y yo, anda, aquí fue. Y yo me siento y veo que entra este señor
que yo lo veo y se me parecía a Chuck Norris. Tenía gabán, mahón, botas y una barba colorada. Y yo pensé que era Chuck Norris, en serio. Y él tocó, pues estaba en mahones también, y yo tenía una contradicción en mi cabeza. Yo, pero ¿y cómo yo, que tengo 11 años y yo no sabía cómo ajustar esto? Pero ¿cómo nuestros jóvenes vivimos esas experiencias en la iglesia y aún así muchos jóvenes siguen yendo a la iglesia? Y de verdad, yo tengo un sinnúmero de historias. Otro día me siento y les cuento otras de experiencias así, no con Chuck Norris, pero otras. Y me sigo preguntando, ¿y qué es lo más difícil de la vida en comunidad? Y leía hace un tiempo un filósofo italiano rarísimo llamado Roberto Espósito, que él planteaba que lo más difícil en una comunidad no era, y esto es lo que a mí me voló la cabeza, lo más difícil en una comunidad no son las diferencias, sino las igualdades. Voy a repetir eso, porque yo sé que a todo el mundo le dio doble cabeza a eso. Lo más difícil de una comunidad no son las diferencias, sino los puntos que tenemos en común. Porque en una comunidad, en muchas ocasiones, cuando los problemas se dan porque hay personas que quieren lo mismo. Es una cosa bien rara. Y ese filósofo, curiosamente, comienza a citar ejemplos de la Biblia para hablar de esto, y menciona, para sustentar su argumento, Caín y Abel. Quiere lo mismo, agradar. Uno mata al otro por agradar. Jacob y Esaú. Eso lo mencionaba, él hablaba de fratricidios por una lucha común. Entonces, a veces que él planteaba una imagen horrible, pero a la misma vez a los que estudian literatura y esas cosas extrañas les gustan estas imágenes así medias morbosas. Decía él, que la tierra tiene sangre de hermanos. Toda nuestra tierra está llena de sangre de hermanos. Oye, lo mismo, ¿verdad? Lo que nos causa mayor problema en nuestras comunidades no son las diferencias, sino nuestras igualdades. El problema nuestro como comunidad es que nos parecemos demasiado, y a veces eso es intolerable. No obstante, para nosotros como latinoamericanos y como caribeños no hay nada más importante que la comunidad. ¿Cuántos aquí han intentado ir al cine solos? ¿Cuántos se han atrevido? Uno puede contar, 1, 2, 3 personas. 3 personas. Y cuando van con el testimonio, fulano, fui al cine. Sí. ¿Y con quién fuiste? La primera. No fue qué película viste, ¿con quién fuiste? ¿Con quién fuiste? Porque esa es la medida de todas las cosas. ¿Con quién fuiste al cine? Fui solo. ¿Qué? No, eso no. Cine solo, no. Eso no va. El latinoamericano y el caribeño es comunitario. Necesitamos todo el tiempo andar en corillo, siempre andamos en bonchecito, la familia es el centro de todas las cosas. Por eso es que para nosotros como latinoamericanos el rechazo de una comunidad es muy doloroso. Muy doloroso. Sin embargo, en nuestra historia latinoamericana y nuestra historia humana, nada ha traído, y estoy repitiendo cositas para que no se nos queden, nada ha traído más conflicto a nuestra historia humana que la búsqueda por la comunidad. Es para que veamos la tensión que hay. Queremos ser comunidad, pero a la misma vez no sabemos ser comunidad, entramos en una comunidad y empezamos con las tensiones, salimos de una comunidad y seguimos buscando comunidades a las cuales pertenecer. En ejemplos de la historia, el marxismo es un ejemplo de eso. Ocurrieron desastres con eso, por buscar comunidades. El comunismo, el capitalismo, el cristianismo, todos los ismos que hay por ahí, todos surgen porque hay alguien que tiene una idea de un tipo de comunidad que es la que va a funcionar, y allá va y la siembra en un lugar y todo el mundo tiene que ir de acuerdo a esa comunidad, y si tú no vas de acuerdo a esa comunidad, lo siento. Nada buscamos más, nada ansiamos más que pertenecer a una comunidad, pero nada nos afecta más que no estar en ella. Y nada es más difícil que forjar esa comunidad. ¿Me estoy dando a explicar o estoy en un viaje?
Estamos aquí. Ok. Si estoy en un viaje, por favor, hágame un avioncito y yo entiendo. Y yo me ubico en espacio y tiempo. Las dictaduras son ejemplo de eso. En América Latina, en Europa, eso ha sido un desastre. El mismo principio de la democracia es un intento por establecer la comunidad. Las monarquías, el despotismo, son búsquedas o intentos por forjar la comunidad. E incluso el Evangelio mismo es precisamente la propuesta de Jesús para hacer una comunidad, para hacer un pueblo. Pero curiosamente, en ese afán, en esa lucha por seguir esa voz de Dios que nos llama a ser un pueblo, un sinnúmero de discusiones se dan. Ahí tenemos todas las denominaciones que hay. ¿Cuántas denominaciones existen? ¿Verdad? Como decía Juan, ¿verdad? Ni siquiera el libro da cuenta de cuántas hay. Sin embargo, Dios llama precisamente a hacer comunidad, y esa es parte de la gran propuesta de Jesús, el reino. De varios pueblos, dice Pablo, hacer un pueblo. No hay nada más difícil que eso. ¿Cómo nosotros respondemos a ese llamado? Cuando todo a nuestro alrededor realmente nos tienta hacia la hostilidad y no a la hospitalidad. Para nosotros es más fácil ser hostiles que ser hospitalarios. ¿Con qué y cómo nos comprometemos para transformar, para ofrecer propuestas de amor y paz a nuestros diversos contextos y realidades? Y para nosotros como jóvenes, en este siglo XXI, yo creo que es más difícil lo siguiente: ¿qué hacemos para vivir ese compromiso? A nosotros nos cuesta mucho comprometernos con causas, nos cuesta mucho comprometernos con comunidades. Es bien cuesta arriba trabajar con jóvenes y lograr que los jóvenes se comprometan a una causa común. Las últimas huelgas yo creo que lo han probado. No quiero meterme en eso, pero muchos de esos espacios de lucha después se desbandan. Siempre ocurre. Eso para bien o para mal, es algo que ocurre. ¿Cómo hacemos esta comunidad que siempre ha sido, pero que a su vez siempre parece anularse bajo el peso de nuestras hostilidades hacia ella misma? Esto es más importante aún para la juventud, porque la juventud, sobre todo los universitarios, viven un periodo entre casas. Estamos empezando a salir de nuestra casa poco a poco cuando terminamos, se supone, ¿verdad? A otros no, eso no es la historia por diversas experiencias, ¿verdad? Pero cuando uno está en la universidad, sobre todo en Estados Unidos esto pasa mucho, estás obligado a irte de tu casa, ¿verdad? Y tienes toda tu experiencia universitaria fuera de tu casa, regresas en 2 o 3 ocasiones a tu casa. Los que estudian en Mayagüez, ¿verdad? Esa es la experiencia. Estoy fuera de mi casa, estoy viviendo fuera de mi casa, regreso a mi casa cuando puedo. En el caso de Giancarlo, perdón que utilicé tu ejemplo, ¿verdad? Pero me imagino que se queda allá. ¿Por qué? Porque está bregando con 18.502 numeritos que tiene que poner y hacer cuenta, hacer diagramas. ¿Ingeniería es? Pues en Mayagüez no se estudia otra cosa, ingeniería. Sí, los que estudiaron en Mayagüez saben a lo que me refiero. Es el periodo entre casas, la juventud es ese periodo en el que estamos todos y todas buscando un espacio al cual pertenecer, o buscar un espacio que podamos forjar, o al cual pertenecer, o al cual podamos construir. Es un espacio, un periodo entre casas, todo el tiempo, entre comunidades. Es el espacio de la búsqueda de pertenencia. Y parece ser a veces que la comunidad siempre queda como una vieja nostalgia. Siempre la comunidad queda como una nostalgia. Siempre tenemos recuerdos de espacios comunitarios que siempre nos formaron y nos han hecho sentir como somos. Filemón. Filemón es un libro breve y es un libro altamente personal. Vamos a Filemón. ¿Lo tienen abierto? Okay. Filemón es un libro muy breve y es un libro altamente personal. Yo creo que es la carta más personal de Pablo. Es hasta incómoda cuando uno la lee. No es
Aquí no hay instrucciones, aquí no hay recetas, aquí no hay reglas eclesiales, dilemas teológicos. Aquí hay 3 personas discutiendo algo muy personal, que es la huida de alguien de un espacio comunitario, de la iglesia. ¿Ok? Es una carta personal. A veces uno la lee y es como una sensación así como awkward, como dicen los jóvenes, como raro. Estoy leyendo esto, pero yo me siento que yo no debería enterarme de este reguero. ¿Ok? No hay instrucciones, no hay nada. Es un libro muy corto. Sin embargo, es un tema muy delicado. Lo que está ocurriendo aquí es sumamente delicado en el contexto. Son 3 personajes: Onésimo, Filemón, que es a quien se le dirige la carta, y Pablo, que es quien escribe la carta. Vamos a ver cómo hacemos la historia de esto. Onésimo es un esclavo, dice el texto, que es un esclavo en fuga, se fue. Y dice el texto, específicamente en el verso 11, en otro tiempo, es un esclavo que en otro tiempo te fue inútil. Eso es bien importante en la carta. ¿Ok? Filemón, otro personaje, y yo quisiera que fuéramos contrastando quién es Onésimo y quién es Filemón. ¿Ok? Establecer ese contraste. Onésimo, esclavo en fuga, en otro tiempo te fue inútil. Y Filemón es todo lo contrario. Hay un perfil de Filemón en los versos del 4 al 7, aunque todo el tiempo el texto está apelando al perfil de Filemón, ¿ok? Pero es precisamente para contrastar el perfil de Filemón con el perfil de Onésimo y el perfil de Pablo, ¿ok? Filemón, miren todo lo que dice de Filemón, solamente en esos versos del 4, 5 y 7. Voy a saltar el 6 por ahora. Les explico ya mismo por qué. Primero, lo primero que dice, verso 2, la iglesia que está en tu casa, esto es un líder de la comunidad, probablemente lo que llamaremos un pastor de la congregación. La iglesia está en su casa, así que este es el responsable por esa comunidad. Es la comunidad, por si acaso, que está en Colosas, y que esto es como una apostilla o como un apéndice a la carta de Colosenses. ¿Okay? No perdamos eso de conexión. La iglesia que está en tu casa, verso 5. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos. Miren el perfil que está estableciendo este hombre. Verso 7. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué podemos decir de Filemón hasta ahora? De Filemón. ¿Qué podemos decir de Filemón hasta ahora? ¿Quién es Filemón? En una palabra, alguien que lo diga. Perdonen que lo convierta en un salón de clase. ¿Cómo? Un hombre de Dios. ¿Qué más? 2 personas más. ¿Qué? Ahí no escucho. Líder. Muy bien. ¿Qué más? David, ¿no? Es un servidor. Es un buen tipo. Es un buen tipo. Si lo contrastamos con Onésimo, Filemón es the top of the top, la crema de la crema en ese lugar. ¿Ok? Este tipo no parece tener ningún error en su conducta. ¿Estamos? Pablo, el único perfil que va a establecer Pablo ahí, y lo va a repetir en varias ocasiones, es que es prisionero. ¿Ok? Es lo que va a repetir Pablo de sí mismo. Lo único que va a decir es que es prisionero. Por si acaso, miren el verso 1, Pablo prisionero. El verso 10, Onésimo, a quien engendré mis prisiones. El verso... No, usted puede seguir buscando todas las veces que Pablo hace alusión a sí mismo como prisionero. ¿Cuál es la petición que Pablo le hace a Filemón? Relación a Onésimo, recíbele como a mí mismo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de Filemón? Vamos a hablar de Filemón. Mira la responsabilidad que tiene en la iglesia, miren la expectativa que se tiene de él, y la petición que le hace Pablo a Filemón es:
recibe a Onésimo, ese esclavo fugitivo, como a mí mismo. Esa es la petición. Yo me imagino a este Filemón escuchando, leyendo esa petición. Recuerden que estas cosas se leían en público. Filemón recibiendo la carta, escuchando y haciéndose la pregunta: ¿cómo yo, que tengo esta responsabilidad, que tengo este perfil, recibo a un esclavo fugitivo que se me fue de las manos a mí? ¿A qué le presto más atención? ¿A la ley que me dice que este tipo hay que meterlo preso? ¿O a la fe que me dice que tengo que recibir? Esto no es fácil. Por eso le decía que es una carta bien incómoda. Es una carta sumamente incómoda. Los portadores de la carta, de hecho, este es el kicker, como dicen, esto es lo más feo de todo el asunto. Los portadores de la carta son Tíquico, eso aparece en Colosenses 4, del 7 al 9, y Onésimo. Curiosamente, en Colosenses 9, de Onésimo, Pablo dice: Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Pablo está todo el tiempo incluyéndolo a él, no lo está tratando como esclavo en ningún momento. ¿Ok? Es una situación sumamente incómoda, repito eso. Versos 10 y 12, aquí es del 10 al 12, esta es la petición que le hace Pablo a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Repito el dilema en el que está envuelto Filemón. Esto lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Violo la ley para recibir a otro. Recordamos un poco de dónde viene Filemón y miren el perfil que se ha hecho de Filemón. Miren la responsabilidad que él tiene en sus manos. Es un asunto sumamente delicado. Esto a mí me lleva a preguntarme, en sentido de la comunidad, que vamos a aterrizar un poco el asunto. Y me imagino que esto estaba en la cabeza de Filemón de alguna forma. ¿Qué nosotros esperamos de una comunidad? ¿Que sea humana o que sea inmune? ¿Esperamos de nuestras comunidades que sean humanas o que sean inmunes? Cuando digo inmunes, es que sean completamente limpias de toda cosa. ¿Qué preferimos en nuestras comunidades? ¿Que sean humanas o que sean inmunes? Lamentablemente, muchas de nuestras comunidades cristianas son presas de la inmunidad. Por encima de cualquier fragilidad, por encima de cualquier debilidad, deuda, ofensa, daños. Muchas de nuestras comunidades cristianas, a veces nosotros como creyentes en otros espacios comunitarios, preferimos comunidades inmunes a comunidades humanas, donde el error es posible, donde los errores de juicio ocurren. En muchas ocasiones nuestras comunidades están caracterizadas por la estabilidad más que por el movimiento. A veces los monumentos son más importantes que los mismos movimientos. Nuestras comunidades, en lugar de ser movimientos, son monumentos. Y adoramos que nuestras comunidades sean grandes pilares. ¿Hasta qué punto? Y pregunto esto pensando en el perfil de Filemón. ¿Hasta qué punto el cuidado de nuestra espiritualidad, eso que nos brinda mucha estabilidad, afecta nuestra comunión con otros? ¿Cuándo esto ocurre? ¿Cuándo nuestra espiritualidad o la preservación de mi vida piadosa afecta a nuestra comunidad? ¿Cuándo esto ocurre? Estaba leyendo un libro muy pequeño, está por ahí, si a alguien le gusta lo que voy a decir, pues
por ahí hay cosas que son más interesantes que lo que puedo decir. Pero Bonhoeffer, en un libro titulado Vida en Comunidad, plantea lo siguiente, y voy a parafrasear lo que decía: muchas han sido las comunidades cristianas que han fracasado por haber vivido con una imagen quimérica de la comunidad. Muchos cristianos llevan consigo un ideal de lo que la comunidad debe ser y lo que el otro debe ser. Esa imagen que nosotros nos hacemos de lo que un cristiano debe ser y lo que una comunidad debe ser, afecta la comunidad. Nuestras imágenes personales y personalistas de lo que es una comunidad y cómo una comunidad debe ser, afectan, paradójicamente, afectan lo que una comunidad es. Entonces nosotros, eso nos pasa todo el tiempo. Pero es que esto no está pasando, fulano no se está comportando así, fulano esto, sutano, perencejo y toda la cosa, no es como yo pienso que es, por lo tanto la comunidad no sirve. Rápido, eso es lo que va. Entonces, como la comunidad no sirve, Male Tangoy, se chavó el compromiso, se chavó la continuidad, se fastidió todo, porque la comunidad no es como yo creo que debe ser. Entonces nosotros, en muchas ocasiones, vivimos más de ilusiones que de realidades. Y nosotros nos abrazamos y nos aferramos a nuestras ilusiones de cómo la vida debe ser, en lugar de aceptar la vida tal cual es, en la cual nosotros también podemos servir como espacios de transformación. El problema de todo esto es que Dios no es un Dios de quimeras, sino de realidades. Y las quimeras que nosotros nos hacemos de Dios y las ilusiones que nos hacemos de la comunidad y de nosotros mismos afectan nuestro desarrollo humano. Nos coartan todo lo que podemos ser, toda nuestra posibilidad. Así que en la medida en que la espiritualidad y el manejo de nuestra espiritualidad nos aleja de nuestra realidad, nuestro llamado a ser un pueblo se arruina. Esto es una paradoja, porque aquí yo no estoy planteando que uno no debe desarrollar una espiritualidad sana. Lo que estoy diciendo es que en muchas ocasiones, cuando nuestra espiritualidad personal está aquí y nuestra comunidad está acá, hay un problema. Tienen que ir juntas. ¿Cuál es la propuesta de Filemón? ¿Cómo hacemos y cómo somos comunidad? ¿Dónde encontramos la comunidad? ¿Dónde encontramos comunión? ¿Cómo llegamos a ella? A mí no me gusta hacer preguntas prácticas, pero ese cómo a veces es muy importante porque es lo que necesitamos. Necesitamos algunas guías. Verso 6. Verso 6 de Filemón. Esto es un verso extraño porque cuando uno lee la secuencia del 4 al 7, ese verso 6 comienza con un para qué. Y ese para qué no va en la línea de pensamiento, por lo menos gramaticalmente está fuera de sitio. Yo soy maestro español, puedo... ¿Okay? Ese para qué está fuera de sitio, no va ahí. O sea, no, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación, eso no va ahí. Eso es una oración que está haciendo él por Filemón. Así que esto en buena medida, ese verso 6, a veces parece que debería estar al final de la carta y no hay. Como una especie de oración. Por eso lo estoy sacando aparte, ¿ok? Para que entendamos que hay en ese verso 6 está la preocupación de Pablo por Filemón. Así que es una carta en la cual Pablo pide a Filemón algo, pero también pide por Filemón algo. Le pide a Filemón que acepte, que reciba al esclavo, pero también él sabe cuál es la dificultad. Pablo está bien consciente de la dificultad que tiene
Filemón para aceptar, para recibir, para abrir su corazón a ese esclavo que ha huido. Consciente de eso, dice, te pido que lo aceptes, pero, pido, eso es lo que falta ahí, ese verbo, pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, no en ti, le dice, ¿en quién? Todos, la comunidad, todo el bien que está en la comunidad por Cristo Jesús. Así que tranquilo, las responsabilidades de la comunidad no son de una persona. Es una de las ideas que nosotros tenemos de las comunidades, que una persona está a cargo de ellas y toda la responsabilidad está sobre esa persona. Así que sí, perdonen este ejemplo, si el baño se tapó, la culpa la tiene el líder de la comunidad. Perdonen que utilice ese ejemplo, pero eso son cosas tan nimias como esa. Para que la participación de tu fe, la petición es doble, no solo pide a Filemón algo, también pide por él, reconociendo la necesidad y la dificultad de la situación. Vamos a tomar esto por parte, porque aquí en ese verso 6 está la propuesta de comunidad que Pablo le ofrece a Filemón. Y ya hablamos de un principio, el asunto del vosotros, el bien que está en vosotros, en todos. La participación de tu fe, vamos por parte. Vamos a dividirlo en dos partes, la participación de tu fe, lo que hay ahí, cuál es la propuesta en ese fragmento, y finalmente la otra parte de la oración, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Está bien? Primera parte de la propuesta, la participación de tu fe. La fe no trata de mí, ojo, la fe no trata de mí ni de mis logros personales, sino de la participación de otros en mi vida y de mí en la vida de otros. Por eso esos versos 4, 5 y 7 son un problema. ¿Ok? Entonces, ahí están los logros personales de Filemón. Esto es lo que tú eres, esto es lo que tú has hecho, santo y bueno. ¿Ok? Pero tienes que recibir a esta persona. Tus logros personales te van a permitir aceptar a otro en tu vida. Las cosas que yo logro en mi vida permiten que otros entren en mi corazón o los alejan. Esa participación de la fe no significa, no es simplemente, como los jóvenes dicen, ¿verdad? No es simplemente hacer corillo por hacer corillo, sino es identificarnos mutuamente con la totalidad de lo que somos. Esa es esa participación de la fe, la total identificación. Llorar con los que lloran, ¿qué dice lo otro? Reír con los que ríen. A veces para muchas personas, precisamente por el asunto que hablamos al principio de que en las comunidades lo peor a veces es la igualdad, a muchas personas les cuesta reír, nos cuesta más reír con los que ríen, por las competencias que hay en los trabajos. A este le dieron el puesto, a mí no. Yo voy a reír con el que ríe. Por eso mis logros personales afectan mis vínculos con otros y otras. ¿Cómo Pablo hace esto? Ahorita lo mencioné. Pablo, ¿cómo se describe a sí mismo en la carta? Prisionero. Esto no está ahí porque Pablo tiene un guilt trip, como dicen. Pablo no está poniendo ahí para decir, miren cuán humilde soy, que soy un pobrecito prisionero. No, lo está poniendo ahí para enfatizar que yo soy tan esclavo, porque en otras cartas dice que yo soy esclavo de Cristo. ¿Lo han escuchado, verdad? Para sentenciar en varias ocasiones, lo menciono nuevamente. Prisionero lo menciona en el verso 1. Siga conmigo para que vea el jueguito este. 1, el verso 9, lo vuelvo a mencionar, prisionero. Verso 10,
Verso 13 y el 23. Es importante para Pablo decir, yo soy prisionero. ¿Por qué? ¿Por qué es importante cuál es la situación? Onésimo, ¿qué es? Pero soy prisionero. Mis logros personales no importan. Yo soy tan prisionero como él. La participación de la fe no es hacer corillo, es poder identificarnos. Por eso pregunto, ¿nuestros logros personales nos permiten identificarnos con otros o son un obstáculo para identificarnos con otros? Pablo establece empatía. Hay un reconocimiento de la mutualidad de nuestra condición, esa condición en cadenas. Pablo establece, al decir yo soy prisionero, establece que nadie es mejor que nadie porque todos estamos de alguna forma u otra en deuda con los demás. Es imposible que usted no tenga una deuda personal con alguien. Y son esas deudas precisamente lo que nos hacen más humanos. No estoy hablando de deudas económicas, las deudas económicas nos deshumanizan, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Y pregúntele a los países cómo y nosotros mismos como país, cómo la deuda que tenemos nos va deshumanizando. Cuando la deuda es más importante que la calidad de vida, eso es un problema severo. Nadie es mejor que nadie porque todos estamos en deuda. Y aquí lo más curioso y lo más que me gusta de esta epístola es que Pablo no pide por ser liberado. ¿Se da cuenta de eso? Su prisión no importa esto. No importa. No pide por ser liberado. Por lo tanto, la participación de la fe es comprender el lazo mutuo que arruina, y sígame con esto porque esto es como un trabalengua, que arruina el presupuesto de nuestro individualismo, que lo único que sabe es autopreservarse. Repito eso. Voy a repetir eso, porque cuando yo lo decía ayer me cuestionaba a mí mismo un sinnúmero de cosas. La participación de la fe es comprender el lazo mutuo, comprenderlo a cabalidad en el corazón, comprender el lazo mutuo que arruina, lo pone en bancarrota al presupuesto de nuestro individualismo, que lo único que sabe, ese individualismo lo único que sabe es autopreservarse. Ese individualismo es el que nos permite, cada vez que nosotros abonamos a ese espíritu individualista que quiere preservar, estos versos no son malos, no es que Filemón sea una mala persona, todo lo contrario, tiene un buen pedigrí, es buen tipo, pero cuando ser buen tipo es lo más importante en mi vida y va por encima de los demás, hay un serio problema. La segunda parte de la propuesta. La participación de tu fe sea eficaz. Segunda parte, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Bellísimo. En Reina Valera, la nueva versión internacional no me gustó mucho, pero en esta versión a mí me encantó lo que plantea. Sea eficaz que esa fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La fe, nuestra fe, el Evangelio, debe apostar al bien que está en el otro, porque sabe que en cada uno de nosotros hay una promesa que Dios gestiona. Esa idea no me la reveló el Espíritu Santo, me la reveló este libro, que es muy bueno. Un libro titulado Reaching Out, le comento un poco, desde Henry Nouwen. Él plantea que en el movimiento de nuestra vida espiritual hay tres movimientos particulares. Un primer movimiento que es de la soledad absoluta, algo que no tiene traducción, pero que es el solitude, from loneliness to solitude. Perdón que utilice ese inglés,
Pero es que eso no encuentro una traducción para eso. Si hay alguien que sepa una traducción para la palabra o la expresión solitud, que por favor me la diga porque no sé cuál es. Pero el primer movimiento de la vida espiritual es ese. El segundo, que un poco ese es el que estoy hablando hoy, es el movimiento que va de la hostilidad a la hospitalidad. Cuando nuestros corazones y nuestras vidas dejan de ser hostiles a otros y comienzan a recibirlos sin miedo, porque Dios nos guarda y Dios nos cuida, precisamente por lo que está diciendo aquí, porque siempre en la vida del otro, el otro que somos nosotros como individuos y el otro que es el otro, siempre en la mirada del otro hay una promesa que Dios gestiona. Por lo tanto, tomando en consideración todo eso, y realmente todo esto es más que nada como una propuesta de lectura y de meditación, la tarea de nuestra comunidad, de la comunidad cristiana, es facilitar, crear espacios en nuestro corazón, primeramente, para que conozcamos ese bien, esa promesa de bien que los demás albergan. La tarea de la comunidad no es entregarle el bien a la gente, es permitir que los demás lo encuentren por sí mismos y que nosotros y nosotras seamos espacios para que otros y otras se encuentren a sí mismos en ese Dios que está en nosotros. Pablo decide brindarnos un ejemplo de creación de un espacio así. ¿Cómo, para no dejar eso así como suelto y a lo loco, Pablo dice, bueno, ¿cómo creamos ese espacio para que los demás se encuentren a sí mismos? Para que los demás encuentren todo el bien que está en ellos y en ellas. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy bien. Vamos a los versos 13. Vamos al 15 nada más. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ahí está la genialidad, porque la propuesta es bien concreta. Y te lo dice, bueno, quizás le dice, no le dice, miren lo precavido que es, precisamente porque los espacios que la comunidad debe crear no deben ser espacios que se los donan así, mira, así es como tienes que hacerlo, 1, 2 y 3. Eso no es lo que está haciendo Pablo, dice, bueno, quizás, ese quizás es sumamente importante, para eso se apartó de ti. Las comunidades no encierran, liberan. Y cuando alguien se va de una comunidad, uno no debe ponerse a patalear en el piso. Qué pena que se va. ¡Ay! A llorar. Aprendamos a dejar ir. Y para los padres, yo imagino que esto es 14.503 veces más difícil. Yo no soy padre, pero yo no me puedo ni imaginar la incertidumbre de un padre al ver a su hijo tener que partir de un espacio a otro. Pero a la misma vez saber, ese padre y madre saber que eso es lo que tienen que hacer, dejarlos ir, porque si no se van, no crecen. Eso duele. Voy a tomar este ejemplo porque mi tía está aquí y a mí me llenó mucha emoción. Mi prima se fue de viaje. Ella había viajado antes, creo que a Estados Unidos y eso. Y por primera vez tuvo la oportunidad de irse sola a Europa. Eso no es para provocarle envidia a nadie. ¿Está bien? Es su primer viaje a Europa, no fue a Me Salvé, fue literalmente a Europa. ¿Está bien? Aquellos que se acuerdan de ese anuncio ya sé qué edad tienen. Se va a Europa y se va sola
Y recuerdo que estaba pintando en casa de mi tía un día, y ella me estaba comentando el asunto de que mi prima se iba para Europa. Mi tía, que usualmente no se preocupa por estas cosas, porque ella es una mujer que brilla con luz propia, y es una de las mujeres más fuertes que conozco, estaba preocupada porque mi prima se iba sola, con una mochilita. ¿Fue con una mochila? ¿O fue con maleta? Una maletita. Se fue sola para Europa a encontrarse con nadie sabe quién. Aparentemente unos amigos que hace tiempo no veía, se fue a encontrar con ellos y estuvo por Europa dando vueltas por todas partes. ¿Llegó a dónde llegó? Grecia, Madrid, Barcelona. Llegó. Barcelona, París, dio vueltas por todas partes. Regresó ayer o antier, muy bien. Pero esos son espacios y tiempos en los que los hijos salen, se forman, regresan, y regresan no ya de la misma forma que eran antes, siempre llegan diferentes. Esto no es para menos, la Biblia está repleta de partidas. La Biblia es un libro de partidas y regresos, como decía Neruda, creo que era. De partidas, y de esa dinámica que sabe partir, se forma y regresa, y vuelve y parte, siempre. Así comienza la historia bíblica. Abraham, ¿qué es lo primero que le dicen? Sal. Y así está todo ese pueblo. No, que están jangueando 40 años en el desierto. No están jangueando, se están buscando a sí mismos. Pero es que las búsquedas de uno como persona siempre son vueltas. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos dando vueltas? ¿Verdad? Yo sé que el pastor ha hablado mucho de que hay gente que da mucha vuelta. Yo soy una de esas personas que da mucha vuelta. Pero es importante dar esas vueltas. Bien importante. No toda la vida, en algún momento tiene que sentar cabeza, pero es importante. Así que hay una propuesta aquí que Pablo lanza, y con esto culmino. Para el proceso de formación de vida es importante partir, dejar que otros partan, se formen y regresen. Esa es la mejor forma quizá, o la forma que Pablo aquí nos da en Filemón, de cómo hacer comunidad. Saber salir, dejar salir a otros y a otras, aceptarlos cuando regresen, recibirlos cuando regresen, sabiendo que el Dios que está en su corazón y está en el mío, siempre nos lleva. Y el Dios que siempre está en el corazón es un Dios mutuo, siempre nos lleva, nos saca y nos regresa. Tratemos de pensar, y con esto ya cierro, en serio. Tratemos de pensar y de recordar a todos los que han pasado por nuestro corazón. Todas aquellas personas, mujeres, hombres, que han pasado por nuestro corazón, han entrado, han salido de nuestro corazón. Muchos han regresado, otros no. ¿Cuántos se han apartado de nuestro corazón? Y quizá más importante aún, ¿a cuántos hemos recibido plenamente en nuestro corazón? A veces nos duele más la gente que se aparta. Y yo no sé si es más importante recordar cuántas hemos recibido. Porque los que recibimos son los que nos forman. Son gente vital. Por otro lado, de cuántos nos hemos apartado y a cuántos corazones nosotros como individuos hemos regresado. Piense en a cuánta gente se ha ido de su corazón y a cuánta gente a cuántos corazones usted ha regresado. Amén. Para Alex, de parte del grupo de jóvenes, por su gran participación hoy
y por todas las aportaciones que ha hecho a través del año. Le queremos entregar este detallito para dejarle saber lo mucho que lo apreciamos y que el Señor lo continúe bendiciendo. La Iglesia aprecia el amor y la dedicación que ha puesto a nuestra juventud, y a nombre de la Iglesia y en la Semana de los Jóvenes, de parte también de los jóvenes, este obsequio que va con todo nuestro amor. Que el Señor lo continúe bendiciendo.